La indemnización de la demolición de la casa fue de 60 millones. Mi madre repartió todo el dinero entre mis 3 hermanas, sin dejarme ni un centavo a mí. Pero al día siguiente de repartir el dinero, me llamó de manera inusual: hijo, no me siento bien de salud. Quiero ir a vivir contigo unos días. ¿Te parece bien? Por dentro, sonreí con sarcasmo. Esto es que, después de repartir el dinero, se acuerda de buscar quien la cuide. Sin dejarla terminar, la interrumpí directamente. Mamá, ya he contactado con una residencia de ancianos de lujo. Cuesta 20.000 al mes, el ambiente es excelente, ya que la hermana mayor y las demás se quedaron con el dinero. Que ellas paguen los gastos. Que te lleven allí directamente. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Todos estos años, he sido como un tonto. Soy el único hijo varón de la familia, y a sus ojos, el que más éxito ha tenido. Me gradué en una universidad de prestigio, trabajé duro en la gran ciudad, tengo casa y coche, gano 1 millón al año. Para ellos, todo esto es algo merecido. Cuando mi hermana mayor compró la casa, le faltaban 200.000 y yo los puse. Cuando la segunda hermana necesitó que su hijo entrara en un instituto de élite, los 150.000 de la cuota los pagué yo. Cuando la tercera hermana perdió 300.000 en su negocio, fui yo quien tapó el agujero. Mi madre llamaba a menudo, o era que no se sentía bien, o que necesitaba dinero para algo. Cada vez, sin dudarlo, le transfería el dinero. Creía que era el pilar de la familia, que todos veían mis esfuerzos, y que mi madre, en el fondo, quería más. A su único hijo, hasta ayer, cuando los 60 millones de la indemnización fueron como 60 millones de sonoras bofetadas en mi cara. Resulta que, a sus ojos, solo soy un cajero automático del que pueden sacar sin límite. Podía oír su respiración agitada y contenida. Seguramente nunca imaginó que el hijo que siempre la obedecía diría algo así. Esperé en silencio su tormenta de ira, o su chantaje moral, pero no ocurrió nada. Unos segundos después, colgó el teléfono en silencio. Llegó el sonido de la señal de ocupado. Cogí el móvil, miré el registro de llamadas, y luego, el número que me sabía de memoria. Lo bloqueé. Al colgar, sentí un alivio como nunca antes. Como si la roca que había estado presionando mi pecho durante años finalmente se hubiera quitado. La puerta del estudio se abrió suavemente. Mi esposa, Fan Ya, entró con una taza de té caliente. ¿Con quién hablabas? Parece que no fue agradable. Tomé su mano y le conté todo, lo del reparto del dinero de ayer y la llamada de ahora. Sin omitir nada. Ella no se enfadó ni se sorprendió. Solo suspiró profundamente. Ya me imaginaba que llegaría este día. Está bien, si se rompe, que se rompa. Sea lo que sea que decidas, te apoyo. Sentí calidez en el corazón. Con una esposa así, ¿qué más puedo pedir? Sin embargo, la paz no duró mucho. Pronto sonó mi teléfono. Mayor hermana, ¿qué quieres decir? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes hablarle así a mamá? ¿Meterla en una residencia de ancianos? ¿Cómo se te ocurre? Ella no está bien de salud. En la residencia hay profesionales que la cuidan, ¿no es perfecto? Ella es tu madre. Cuidarla y darle una vejez digna es tu responsabilidad como hijo. Jajaja, cuando la hermana mayor se llevó 20 millones de la indemnización. ¿Por qué no dijiste eso de la responsabilidad del hijo? Mamá les dio todo el dinero a ustedes, así que ustedes deberían asumir esa responsabilidad. No hay nada en el mundo de recibir el dinero sin hacer nada. Zhou Ran, no olvides que eres el único hijo varón de la familia. Solo porque soy hijo, ¿merezco que me chupen la sangre? Les digo, desde ayer dejé de servirles. Colgué el teléfono. No habían pasado ni 5 minutos cuando otro número desconocido llamó. La segunda hermana, Zhou Ran, ¿cómo puedes ser tan inmaduro? Mamá nos crió con mucho esfuerzo. Sí, con esfuerzo. Por eso no tengo ningún problema en que se compense con 6,5 millones. Pero ella nos dio todo el dinero a nosotras. Eso es porque quiere a sus hijas. Ella se preocupa por vosotros, ¿y yo? Eres un hombre adulto. Ganas 1 millón al año, y te pones a discutir por este dinero con tus hermanas. ¿No te da vergüenza? No discuto por el dinero, discuto por el corazón, un corazón que está sesgado hasta la axila. Zhou Ran, guarda ese discurso, conmigo no funciona. Vas a herir el corazón de mamá. Cuando ella decidió no darme ni un centavo, mi corazón ya estaba muerto. Volví a colgar. Luego llamó la tercera hermana, Zhou Yan, la más impulsiva. En cuanto conectó, empezó a insultar: Zhou Ran, eres un ingrato, un desagradecido. Mamá te crió para nada. Todos estos años, tus estudios se los han comido los perros. Si no traes a mamá a vivir contigo, iremos a tu empresa a armar un escándalo, te haremos quedar mal. Escuchaba sus maldiciones, mi interior estaba impasible, incluso me parecía ridículo. Estas son mis hermanas de sangre. Cuando les daba dinero, me llamaban hermanito con cariño, y ahora, para que siga siendo su esclavo. Hasta usan amenazas. Sé que esto no ha terminado. Las amenazas telefónicas no sirvieron. Lo siguiente será que vendrán a buscarme. Efectivamente, al atardecer del día siguiente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a 4 personas afuera, toda la familia completa. Cada uno llevaba en su rostro una expresión acusadora, como si yo fuera el único criminal imperdonable. Le dije a Fan Ya,
que estaba en la sala jugando con nuestra hija, llévate a Lele a la habitación. Cierra la puerta con llave y no salgas. Fan ya asintió y entró al dormitorio con la niña en brazos. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Los cuatro entraron como una marea. Irrumpiendo. Mi madre iba al frente, y en cuanto cruzó la puerta empezó a lamentarse y a llorar desconsoladamente. ¿Qué maldición he cometido para criar a un hijo tan desagradecido? Te he criado con tanto esfuerzo. ¿Y así me pagas? Por favor, ¿todavía te dignas a abrir la puerta? Creía que ya no querías ni a tu madre. Sí, mamá se ha enfermado de la ira. ¿No tienes conciencia? No hice caso a su escándalo. Me serví un vaso de agua. Y lo bebí con calma. Al verme sin hablar, armaron aún más jaleo. Toda la sala se llenó de sus llantos, maldiciones y reproches. Como una farsa patética. Cuando se hubieron desahogado lo suficiente, con las voces ya roncas. Dejé lentamente el vaso sobre la mesa de centro de vidrio, produciendo un tintineo claro. La sala se quedó en silencio al instante. 4 pares de ojos se clavaron en mí. Saqué un cuaderno y un bolígrafo del cajón de al lado. Ya que hoy estamos todos reunidos. Hagamos cuentas. En 2010, la hermana mayor compró un piso. Y dijo que le faltaba un poco para la entrada, me pidió 100.000. En ese momento dijo que era un préstamo. Y hasta hoy no ha devuelto nada. En 2012, el cuñado de la segunda hermana quebró en su negocio. Y necesitaba capital urgente, le di 150.000. Ese dinero tampoco se ha devuelto. En 2014, la tercera hermana quería abrir una tienda de ropa. Le di 200.000 como capital inicial. Luego la tienda quebró, y el dinero, por supuesto, se perdió. Desde 2015 hasta el año pasado. Mamá, con varias excusas, mala salud, gastos sociales. Ayuda para la casa, me ha ido sacando no menos de 400.000. Cada vez que menciono una cantidad. Hago una marca en el cuaderno. Mi voz no era alta, pero en la sala silenciosa. Cada palabra sonó clarísima. Sus rostros, mientras yo hablaba. Fueron cambiando poco a poco, de la seguridad a la sorpresa, y luego a la culpa. Ahora, ustedes tienen 60 millones de indemnización, no me han dado ni un centavo. Y encima me acusan de ser un hijo desagradecido. ¿No les parece ridículo? Esto es lo que he redactado. Un acuerdo de responsabilidad de manutención familiar. Es muy sencillo, ¿quién recibe el dinero? Se encarga de cuidar a mamá. Mamá se queda con 500.000, suficiente para que disfrute. De una vejez muy desahogada. Pueden elegir llevarla a su casa o enviarla a una residencia de ancianos. Los gastos los dividen entre las 3 hermanas, con tal de que firmen este acuerdo. De ahora en adelante no interferiré en sus vidas, y les pido que tampoco vengan a molestarme. Deslicé el acuerdo y el bolígrafo hacia ellos sobre la mesa. Miraron el acuerdo como si fuera una bestia temible. La hermana mayor, Zhou Min, temblaba de labios. Zhou Ran, ¿tú quieres romper la relación con nosotros? Fue tu madre, fueron ustedes quienes quisieron romper la relación conmigo. Mi madre, que había permanecido en silencio todo el tiempo, levantó la cabeza de repente y me clavó la mirada. Sus lágrimas se habían secado, y en sus ojos ya no había resentimiento, sino un rencor profundo y venenoso. Zhou Ran, no te arrepientas. Ese dinero. Ni un centavo te mereces. Las palabras de mi madre fueron como una aguja envenenada. Clavándose en mi corazón. ¿Por qué no lo merezco? Tú misma no sabes. ¿Lo que hiciste? Si no fuera por ti, ¿papá habría muerto tan pronto? Aquellas palabras fueron como un trueno que explotó en mi mente. La muerte de mi padre. Es una herida en mi corazón que nunca sanará, y también un tabú. Sellado en esta familia durante más de 10 años. Mi padre murió cuando yo estaba en el último año de secundaria, un accidente en la obra. Se cayó de un andamio, lo llevaron al hospital pero no pudieron salvarlo. Ese año el mundo se derrumbó. Mi madre lloró hasta quedar sin fuerzas, mis 3 hermanas pasaban los días bañadas en lágrimas, y yo me encerré en mi habitación. 3 días y 3 noches sin comer ni beber, odio, odio. Injusticia del cielo, odio al jefe de la obra, odio todo, y sobre todo me odio a mí mismo. El día del accidente, mi padre estaba descansando en casa. Fui yo quien, con un examen de matemáticas reprobado, no se atrevió a volver a casa y deambuló hasta el anochecer. Mi padre, al no encontrarme, se preocupó. Montó en su vieja bicicleta y me buscó por todas partes. Luego recibió una llamada del capataz. Había llegado un lote de materiales y necesitaban gente para descargarlos. Pagaban el doble. Mi padre dudó, pero pensó en mí. Pensó en mi próximo examen de ingreso a la universidad, en el dinero que necesitaría en el futuro. ¿Y fue? Y nunca regresó. Eso es el dolor de mi vida, la razón por la que trabajo sin descanso. La raíz de mi esfuerzo por compensar a esta familia. Pensé que todos lo entendían, pensé que ellos, como yo, solo enterraban ese dolor en lo profundo. Nunca imaginé que hoy, en este momento, sacarían esta agua sucia, la más podrida, y me la arrojarían a la cara. ¿Por quién fue papá a esa obra aquel día? ¿Tienes aún la cara para mencionarlo, Zhou Ran? ¿Por quién fue papá a esa obra? Si no fuera para juntar tu matrícula universitaria, ¿se habría esforzado tanto? Sí, Ran. Nosotras, tus 3 hermanas, para que pudieras estudiar tranquilo.
Al terminar la secundaria nos fuimos a trabajar fuera. Ellas se turnaban, coordinaban a la perfección. El llanto de mi madre. Sonó oportuno de nuevo. Cuando tu padre se fue, me tomó de la mano. Me pidió que te sacara adelante. Dijo que eras la única esperanza de nuestra familia Zhou. Se lo prometí. Lo logré. ¿Y tú? Tú, ingrato. Ahora que tienes las alas fuertes, olvidas tus raíces. Sus palabras. Como cuchillos afilados, cada una sangra, cada una hiere el alma. Miro a estas tres mujeres a las que llamo familia. En sus rostros cuelgan el dolor, la acusación, pero en sus ojos brillan la avaricia y el cálculo. Así que era eso, en sus corazones. La muerte de mi padre no fue un accidente, sino mi pecado original. Todos mis sacrificios estos años no fueron por amor familiar, sino para redimirme. El dinero que les di no era por cariño, sino una compensación merecida. Ahora que ha llegado la indemnización por demolición, creen que es dinero ganado con la vida de mi padre. Y yo, el pecador, naturalmente no merezco ni un centavo. Ese dinero es lo que ellas merecen. Es la compensación por sus sacrificios. Qué círculo lógico perfecto, qué autohipnosis tan ridícula. Me reí, de una risa fría y baja a una carcajada incontenible. Mi risa resonó en la sala, sonó especialmente estridente. Todas se quedaron desconcertadas. ¿De qué te ríes? Poco a poco dejé de reír, pero de mis ojos brotaron lágrimas de risa. Me levanté y paso a paso, me acerqué a mi madre. La miré desde arriba. Mamá, cuando murió papá, la indemnización de la obra. ¿Cuánto fue en total? El rostro de mi madre palideció al instante. Evitó mi mirada. Temblaban sus labios, no podía hablar. Entonces pregúntame, fueron 300.000. Hace 15 años, eso era una fortuna. ¿En qué se gastó ese dinero? Me pagaste la matrícula y los gastos de 4 años de universidad, menos de 50.000. Los 250.000 restantes, cuando mi hermana mayor se casó, le diste 80.000 de dote. Cuando la segunda se casó, otros 80.000. La tercera tuvo un novio que le estafó 50.000. Los últimos 40.000, dijiste que los guardabas para tu vejez. ¿Digo bien o no? Mi madre temblaba por completo, sin poder articular palabra. El rostro de mis tres hermanas también se volvió terriblemente sombrío. Nunca mencioné estas cosas. Porque creía que era la pensión de mi padre. Tú eras su esposa. Tenías derecho a disponer de ella. Pensé que eras consciente. Pensé que en tu corazón, hacia mí. Hacia tu único hijo, al menos sentías algo de culpa. Ahora veo que fui demasiado ingenuo. No solo no sienten ninguna culpa, sino que echan toda la responsabilidad sobre mí. Usan la muerte de mi padre para chantajearme moralmente. Usan el llamado afecto familiar para explotarme sin cesar. Zhao Xue, pon tu mano sobre tu conciencia. Pregúntate a ti mismo, ¿mereces a mi padre? ¿Mereces el título de madre? Cada una de mis palabras fue como un martillo que golpeó su corazón. Finalmente se derrumbó. Levantó la cabeza de repente y se abalanzó hacia mí con el rostro desencajado. Extendió la mano para arañarme la cara, pero yo estaba prevenido y me aparté. Falló en su intento, tambaleándose y casi cayendo. Mi tercera hermana, Zhou Yan, reaccionó rápido. La sostuvo y luego, como una loca, se lanzó hacia mí. ¿Te atreves a hablarle así? Me las pagarás. La farsa finalmente se convirtió en una pelea a golpes. No me defendí, solo los miré con frialdad, observándolos en esta casa que yo mismo construí. Haciendo escenas, comportándose como locos, como si estuviera viendo a un grupo de payasos. Basta, si continúan así, llamaré a la policía. Se quedaron paralizados al instante. La aparición de Fan Ya fue como un balde de agua fría que apagó la locura en la sala. Mi madre y mis tres hermanas la miraron con frialdad. No esperaban que Fan Ya, siempre dócil y virtuosa, fuera tan firme. Fan Ya, tú. Hermana mayor, esta es mi casa. No son bienvenidas aquí. Escuché todas sus acusaciones contra mi esposo. Estas palabras las dejó sin respuesta. Miré a mi esposa y un torrente de calidez me invadió. Durante tantos años. Ella había soportado demasiadas injusticias. Cada vez que mi madre y mis hermanas exigían algo irrazonable. Ella lo soportaba en silencio para no ponerme en un aprieto. Hoy finalmente dejó de aguantar. Porque habían cruzado su línea roja. Estaban dañando a su esposo, destruyendo su familia. La tercera hermana, Zhou Yan, se puso roja de ira. Esto es asunto de la familia Zhou. ¿Qué tiene que ver una extraña como tú? Yo, durante décadas, le he dado hijos, he compartido penas y alegrías con él. Yo soy la dueña de esta casa. En cambio, ustedes, hijas casadas, toman el dinero que mi esposo ganó con esfuerzo. Para mantener sus propios hogares. ¿Quién es realmente la extraña? Estas palabras les arrancaron la última máscara que les quedaba. La segunda hermana, Zhou Hui, se sonrojó y palideció, tirando del borde de la ropa de Zhou Yan. Indicándole que no siguiera hablando, que solo sería más vergonzoso. Mi madre, Zhao Xue, miraba atónita a Fan Ya, luego a mí, con una mirada llena de incredulidad. En su mente, una nuera debía ser sumisa y trabajadora. Nunca imaginó, ni en sueños, que Fan Ya se enfrentaría a ella con palabras tan afiladas. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un enfrentamiento mudo y tenso.
Al cabo de un rato, hablé lentamente, rompiendo el silencio opresivo. El acuerdo está sobre la mesa. Si lo firman, seguimos siendo familia. Si no, nos veremos en el tribunal. Cada una de las cuentas que mencioné tiene registros de transferencia. Esos 850,000. Puedo demandarlos por préstamo privado. Entonces no solo tendrán que devolver el dinero, sino también pagar los intereses de todos estos años. Ustedes eligen. Mis palabras fueron la gota que colmó el vaso. Finalmente mostraron miedo en sus rostros. Nunca habían pensado en ir a juicio. En su mentalidad. El dinero del hijo es dinero de la familia, tomarlo sin pedir es lo más natural. ¿Cómo había llegado esto a un litigio? Pero al ver la frialdad en mis ojos, supieron que no bromeaba. De verdad temieron. Si íbamos a juicio, no solo tendrían que devolver todo lo que habían tomado, sino que su reputación quedaría destruida. ¿Cómo podrían levantar la cabeza frente a parientes y amigos? La hermana mayor, Zhou Min, y la segunda hermana, Zhou Hui, se miraron, con los ojos llenos de duda y lucha interna. Solo la tercera hermana, Zhou Yan, seguía mostrando renuencia, pero ya no se atrevía a gritar. Finalmente, fue mi madre quien, temblando, se acercó a la mesa de centro y tomó el acuerdo. Sus ojos nublados se fijaron en la tinta negra sobre el papel blanco. Dijo 3 veces bien. Cada palabra parecía salir de entre sus dientes apretados. Zhou Ran, eres despiadado. Tomó la pluma y firmó su nombre al final del acuerdo. Como si hubiera usado toda su fuerza. Luego, la hermana mayor, la segunda y la tercera se acercaron una por una. Con el rostro pálido como la ceniza, firmaron el acuerdo de mala gana. Miré los 4 acuerdos firmados, solo sintiendo una tristeza infinita. Un vínculo familiar de más de 30 años. Era más fino que el papel frente al dinero y los cálculos. El afecto familiar se rompe con solo rasgarlo. Largo de aquí. Dije entre dientes una sola palabra. Ellas, como si recibieran un indulto. Huyeron avergonzadas de este lugar que las había deshonrado. Cuando mi madre llegó a la puerta. Se detuvo, volvió la cabeza y me miró. Esa mirada. Era indescifrable, con un toque de rareza que no entendía, como si dijera que esto aún no había terminado. La puerta se cerró con fuerza. Por fin el mundo quedó en silencio. Fan ya guardó el teléfono. Se acercó a mí y me abrazó suavemente. Yo la rodeé con mis brazos y escondí mi rostro en el hueco de su hombro. En ese momento, la dura máscara se rompió en 1000 pedazos. Como un niño. Lloré en silencio, sin emitir un sonido. Esto no era el final, lo sabía muy bien. Conociendo a mi madre y a mis 3 hermanas, no se darían por vencidas tan fácilmente. Una tormenta aún mayor. Quizás se estaba gestando. Al día siguiente, fui a trabajar a la empresa como de costumbre. Apenas llegué a la oficina, mi asistente Xiao Chen entró con el rostro tenso. Jefe Zhou, abajo, hay mucha gente abajo. Dicen ser su familia. Mi corazón se hundió. Lo que tenía que llegar, llegó. Fui al ventanal y miré hacia abajo. En el vestíbulo de la empresa, había un grupo de personas. Mi madre estaba sentada en el suelo, golpeándose los muslos y llorando desconsoladamente. Mi hermana mayor y la segunda la sostenían de cada lado. Lloraban y contaban algo a los empleados y clientes que las rodeaban. La tercera, Zhou Yan, era la más exaltada. Sostenía una hoja impresa con letras negras y en negrita que decían en grandes caracteres. Denuncia contra el hijo ingrato Zhou Ran, con millones de patrimonio, ha echado a su propia madre de casa. Además, habían traído muchos cómplices, parientes lejanos del pueblo y vecinos aficionados al drama. Unas 20 o 30 personas bloqueaban la entrada de la empresa por completo. Esta escena llegó más rápido de lo que imaginaba. Y también más concreta. Querían romper toda relación, usar la presión de la opinión pública para aplastarme. Arruinar mi reputación, arruinar mi carrera. El asistente Xiao Chen me miró preocupado. Jefe Zhou, ¿qué hacemos ahora? ¿Llamamos a la policía y dejamos que armen escándalo? Cuanto más grande, mejor. Xiao Chen se quedó perplejo, sin entender mi intención. Volví a mi escritorio y marqué los teléfonos del director de administración y del director legal. Díganle a la seguridad que no entren en conflicto con ellos, que mantengan el orden y protejan la propiedad de la empresa y la seguridad de los empleados. Que el departamento legal baje, grabe todo en vídeo para obtener pruebas. Además, llamen a los periodistas de los grandes medios. Díganles que hay una gran noticia frente a nuestra empresa. Mis instrucciones. Las fui dando una por una con claridad, aunque el director de administración y el director legal se sorprendieron. Fueron a ejecutarlas de inmediato. Sabía lo que pensaban mi madre y los demás. Creían que, como yo, vicepresidente de una gran empresa, lo que más valoraba era la cara y la reputación, con tal de armar un escándalo suficientemente grande. Y ponerme en una situación incómoda, cedería y los aceptaría de vuelta en casa. Les daría buen trato e incluso redistribuiría los 6 o 5 millones. Pero se equivocaron. Creían que lo que más me importaba era la apariencia, pero yo ya había perdido esa cara. Ellos mismos la habían destrozado. El caos frente a la empresa se intensificaba. La actuación de mi madre era cada vez más refinada. Lloraba sin aliento, como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Las acusaciones de mis hermanas.
Se volvían más conmovedoras y llorosas, retratándose como pobres víctimas oprimidas por un hermano malvado. La multitud curiosa seguía creciendo, y los murmullos y señalamientos aumentaban. Algunos que no sabían la verdad empezaron a condenarme. Los periodistas también llegaron, con sus cámaras, apuntando a mi madre y mis hermanas, esos rostros llenos de dolor. Los destellos no paraban. Un drama familiar meticulosamente orquestado se estaba desarrollando. Los protagonistas eran ellos. Yo, el villano. Mi teléfono no paraba de sonar. Altos ejecutivos, socios, amigos. Todos preguntaban qué estaba pasando. No contesté. Esperaba el momento perfecto. A las 2 de la tarde, la noticia sobre un alto ejecutivo de una empresa cotizada, Zhou, que maltrataba a su madre anciana. Ya empezaba a circular en Internet. Todo tipo de publicaciones exageradas surgían sin parar. Mi foto, mi cargo, incluso la dirección de mi casa fueron expuestas. Me había convertido en el hijo ingrato que todos señalaban en la red. Frente a la empresa, la tensión de la multitud alcanzó su punto máximo. La tercera hermana, Zhou Yan, viendo que el momento era el adecuado, gritó desgarradoramente frente a las cámaras. Tomé unos documentos de la mesa, arreglé mi traje, y bajo las miradas de simpatía, desprecio o curiosidad de todos los colegas, entré en el ascensor. El ruido del vestíbulo se precipitó hacia mí de inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí al unísono. Las cámaras de los periodistas se enfocaron en mí de inmediato. Mi madre y mis hermanas me vieron. Primero se quedaron atónitas, luego mostraron sonrisas de satisfacción. Creyeron que no podía aguantar más, que iba a ceder. Atravesé la multitud y me paré frente a ellas. No las miré. Tomé un megáfono de manos del asesor legal. Luego, frente a todos los periodistas y la multitud, hice una profunda reverencia. Hola a todos, soy Zhou Ran. Primero, por este drama familiar, que ha ocupado recursos públicos y causado molestias, les ofrezco mis sinceras disculpas. Hoy, mi madre y mis 3 hermanas me acusan aquí de ser un hijo ingrato. Parte de lo que dicen es cierto. Por ejemplo, si sugerí que mi madre fuera a un asilo. También es cierto que ya no quiero hacerme cargo de ellas. Mis palabras causaron un revuelo. Nadie esperaba que admitiera mis crímenes con tanta franqueza. La satisfacción en los rostros de mi madre y hermanas se intensificó. Sin hacer caso a los murmullos a mi alrededor, continué, pero todo tiene una causa y un efecto. Hoy también quiero que los amigos de la prensa y todos los presentes sean testigos. Dicho esto, presioné el botón de reproducción de una memoria USB que tenía en la mano. En la gran pantalla LED en la pared exterior del edificio de mi empresa, se encendió de repente. El vídeo que Fang ya grabó ayer en casa apareció nítidamente en la pantalla. En el vídeo, mi madre se abalanzaba sobre mí con furia, y mi tercera hermana gritaba insultos como loca. Sus payasadas, sus arrebatos y sus gestos grotescos quedaron registrados con claridad por la cámara de alta definición. Un silencio total cayó sobre el lugar. En la enorme pantalla LED, las imágenes seguían repitiéndose en bucle. El rostro de mi madre, deformado por la ira, se mostraba claramente ante todos. Los alaridos de mi tercera hermana, Zhou Yan, como una mujer vulgar gritando, resonaban en toda la plaza a través del megáfono. Mi hermana mayor y la segunda, avivando el fuego y tomando partido, también quedaron grabadas sin perder ni un fotograma. El mundo entero se quedó en silencio. La multitud que hacía un momento me señalaba ahora estaba muda. Las expresiones en sus rostros pasaron del desprecio a la sorpresa, y luego al asombro, finalmente tornándose en una mezcla compleja de compasión y comprensión. Las cámaras de los periodistas giraban frenéticamente. De la pantalla hacia mi madre y hermanas, que habían perdido todo color en el rostro, permanecían inmóviles, como 3 estatuas de madera golpeadas por un rayo. El color de sus mejillas se desvanecía a simple vista. Sus bocas abiertas no emitían sonido alguno. En sus ojos solo había miedo puro e incredulidad. Probablemente nunca entenderían, ni siquiera en la muerte, por qué lo que ocurrió en casa había sido grabado. Y mucho menos porque yo me atrevía a hacer público este vídeo frente a tanta gente. Esto no era menos que una ejecución pública. Y los verdugos eran el hijo y hermano que ellos consideraban el más dócil y fácil de manejar. La tercera hermana, Zhou Yan, fue la primera en derrumbarse, lanzando un alarido agudo. «Esto es falso. Lo ha falsificado. Lo ha editado». Su voz, en medio del silencio absoluto, sonó especialmente estridente y también especialmente débil. Nadie le creyó. Cada expresión, cada movimiento en el vídeo era extremadamente real. Ese rencor y esa locura que brotaban del alma eran imposibles de imitar con actuación alguna. No hice caso a sus vanos intentos. Saqué otros documentos de mi maletín. Amigos de la prensa. Estos son algunos registros de transferencias que he hecho a mi madre y mis 3 hermanas a lo largo de estos años. Por un total de 850.000 yuanes. Cada una puede verificarse con el historial bancario. Este es el acuerdo de demolición de la casa antigua. En él está escrito claramente que el monto total de la compensación es de 6,5 millones de yuanes.
Este es el acuerdo de responsabilidad de manutención familiar que mi madre y mis 3 hermanas firmaron ayer personalmente. El acuerdo estipula que, dado que la compensación por demolición ha sido distribuida completamente a las 3 hijas, la responsabilidad del cuidado de la madre, Zhao Xue, recae en las 3 hijas. En cuanto a lo que ellos dicen sobre que eché a mi madre de casa, mamá, le pregunto una vez más. ¿Acaso dije alguna vez una palabra para que se fuera? ¿Acaso le puse un dedo encima? Solo después de que usted y mis hermanas vinieran a armar escándalo en mi casa, e incluso me golpearan, les pedí que se fueran de mi hogar. ¿Eso también se considera falta de piedad filial? Mi madre temblaba violentamente, sus labios tiritaban. Sin poder pronunciar una palabra, entre la multitud comenzaron a surgir murmullos. La opinión pública, ante la abrumadora evidencia, dio un giro instantáneo. Toda la compasión se volcó hacia mí. Todo el desprecio y los insultos, como una marea, se dirigieron hacia mi madre y mis hermanas. Rodeadas por esas miradas y esos murmullos, tenían el rostro pálido como el papel. Mi hermana mayor y la segunda ya estaban completamente desconcertadas. Instintivamente querían retroceder, escapar de ese lugar que las avergonzaba. Mi tercera hermana, Zhou Yan, aún hacía un último esfuerzo. ¿Mientes? ¿Cuándo hemos visto un acuerdo así? Intentó abalanzarse para arrebatarme los documentos de las manos. Mis abogados y el equipo de seguridad dieron un paso al frente de inmediato para detenerla. La miré fríamente. Zhou Yan, el acuerdo lleva las firmas de las 4. Si crees que las firmas son falsas, podemos solicitar una prueba caligráfica de inmediato. Mentir en público. Difamación y calumnia. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias? La arrogancia de mi tercera hermana se desvaneció al instante con mis palabras. Tuvo miedo. Me miró con mis ojos fríos. Y supo que era capaz de cualquier cosa. Mi madre, que había estado en silencio, tras soportar esta humillación y golpe extremos, finalmente colapsó mentalmente. Sus ojos se voltearon, sus piernas se debilitaron. Y cayó rígida hacia atrás. Mis 3 hermanas gritaron y se apresuraron torpemente a sostenerla. El caos se apoderó del lugar. Los periodistas se abalanzaron, los flashes destellaron sin cesar. Observé todo con indiferencia, sin un ápice de compasión. Se lo buscaron ellos mismos. Cuando decidieron destruirme para lograr su objetivo, debieron haber previsto este final. El personal de seguridad y administrativo de la empresa se adelantó rápidamente para mantener el orden. Pronto llegó la ambulancia. Mi madre fue subida a la camilla. Mis 3 hermanas, como gallos derrotados, se subieron al vehículo cabizbajas. Así terminó un escándalo estruendoso. La multitud se fue dispersando lentamente. Los periodistas obtuvieron todo lo que querían y abandonaron la plaza satisfechos. Todo volvió a la tranquilidad habitual, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que desde hoy, nada era igual. Entre yo y esa llamada familia se había roto todo vínculo, sin posibilidad de retorno. Al volver a la oficina, todos mis colegas me miraban con emociones complejas, compasión, admiración e incluso un poco de temor. Nadie se atrevía a hablarme. Probablemente no esperaban que el siempre aparentemente refinado y educado gerente Zhou, al manejar sus asuntos familiares, fuera tan contundente y despiadado. Mi superior directo, el CEO de la empresa, el señor Wang, me llamó a su oficina. Pensé que me reprendería por dañar la imagen de la compañía, pero solo me ofreció una botella de agua. No me equivoqué contigo. Eres una persona capaz y responsable. Resuelve tus asuntos familiares lo antes posible, no dejes que afecten tu trabajo. Gracias, señor Wang. Entiendo. Al salir de la oficina del señor Wang, sentí que una piedra se desprendía de mi corazón. Parece que el ámbito laboral es más puro de lo que imaginaba. Mientras puedas crear valor, tu vida privada no se convierte en un factor clave para determinar tu futuro. Claro, siempre que puedas manejar las cosas. Y lo hice. En las siguientes horas, Internet explotó por completo. El escándalo frente a la oficina de mi empresa fue reportado por innumerables medios. El vídeo en alta definición se viralizó por toda la red. La opinión pública se volvió abrumadoramente unánime. Todas las críticas apuntaban a mi madre y mis hermanas. El título de familia más repugnante del año les fue colocado sin piedad por los internautas. Sus nombres, lugares de trabajo e incluso números de teléfono fueron expuestos por usuarios enfurecidos. Innumerables llamadas de acoso y mensajes insultantes llovieron sobre ellos. Y yo fui retratado como una figura perfecta y trágica, un héroe triste que, tras años de opresión por su familia de origen, finalmente se rebeló. Mi cuenta de redes sociales ganó 1 millón de seguidores en una noche. Incontables usuarios dejaron comentarios expresando su apoyo y simpatía. Incluso abogados se ofrecieron voluntariamente para brindarme asistencia legal gratuita. Sabía que había ganado esta batalla mediática, completa y absolutamente. Al llegar a casa después del trabajo, Fan Ya y nuestra hija Lele me estaban esperando. Tan pronto como entré, Fan Ya me dio un gran abrazo. Hoy estuviste muy guapo. Sonreí. Y el cansancio en mi corazón se desvaneció. Lele también corrió y abrazó mis piernas. Papá, ¿echaste a los malos? Sí, los eché. Nunca más volverán a molestarnos.
Por la noche, acostado en la cama con Fan Ya, hablamos de todo lo ocurrido. Fan Ya estaba un poco preocupada. ¿No temes que planeen algo más? Por ejemplo, ir a causar problemas al jardín de infantes de Lele. Me estremecí. Era un punto ciego que no había considerado antes. Solo pensé en protegerme a mí mismo y a la empresa. Pero olvidé que tenía mi punto más débil, mi esposa y mi hija. Tranquila. Mañana mismo contactaré a una empresa de seguridad para protegerlas a ti y a Lele las 24 horas. También me pondré en contacto con el jardín de infantes. Aparte de nosotros dos, nadie puede acercarse a Lele. Ya he visto claramente sus límites. Por dinero. Son capaces de cualquier cosa. No les daré otra oportunidad de hacerles daño. Fan ya asintió y se apoyó en mi pecho. Esa noche no dormí bien. Soñé con mi padre. Seguía con su aspecto sencillo, mirándome en silencio. En sus ojos no había reproche, solo tristeza. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz anciana y débil. Soy tu madre. Mamá se equivocó. Mamá realmente se equivocó. Tus hermanas fueron despedidas de sus trabajos. A sus casas les lanzaron pintura. Ahora ni siquiera nos atrevemos a salir. Ran, ¿puedes perdonar a mamá? Publica una declaración diciendo que todo fue un malentendido, o de verdad no podremos seguir viviendo. Decir eso ahora es tarde, respondí con indiferencia. Y colgué. Pensé que el asunto terminaría ahí, que el martillo de la opinión pública los había destrozado. Deberían calmarse un tiempo, pero subestimé su locura y el odio que mi madre siente hasta los huesos por mí. 3 días después, estaba en una reunión importante de proyecto cuando llamó Fan Ya. Con un terror y un llanto que nunca antes había oído, entró la llamada. Zhou Ran. Ven rápido. Mamá, tiene una bombona de gas. Sentada frente a nuestra puerta. Dice, que va a morir con nosotros. Mi cabeza zumbó, se quedó en blanco al instante. ¿Morir juntos con una bombona de gas? No podía creer lo que oía. ¿Eso puede hacer una madre? Todos en la sala de reuniones me miraban. Sin tiempo para explicar, cogí las llaves del coche y salí corriendo. Suspendo la reunión, esperen noticias mías. Entré al ascensor a toda velocidad. Salí del edificio de la empresa, conduciendo como un rayo, pisando el acelerador a fondo. Tenía las manos sudorosas, el corazón latía sin control. No me atrevía a imaginar lo peligrosa que era la situación en casa. ¿Cómo estaban Fan Ya y Lele? Llamé una y otra vez a Fan Ya, pero nadie contestaba. El miedo, como una mano invisible, me apretaba el corazón. Un trayecto de 10 minutos se sintió como un siglo. El coche fue detenido por el vigilante en la entrada. A lo lejos, vi nuestra torre rodeada de gente. Ya habían llegado la policía y los bomberos, con una larga cinta de seguridad. Corrí como loco hacia adentro. Déjenme pasar. Esa es mi madre, señor. Hay peligro adentro, no puede entrar. Soy el propietario. Mi esposa e hija están allí. Señor Zhou, cálmese. Señor Zhou, cálmese. Su madre está muy alterada. Tiene un encendedor en la mano. Nadie puede acercarse. Pide específicamente verlo a usted. A través de un hueco entre la gente, vi una escena que me heló la sangre. Frente a nuestra puerta, mi madre Zhao Xue, desgreñada, sentada en el suelo. Delante de ella, una bombona de gas oxidada. Con la mano izquierda agarraba la válvula. Y con la derecha levantaba un encendedor rojo. Su mirada ya no era de rencor o cálculo, sino de locura total. Una determinación de arrastrar a todos al infierno. Mis 3 hermanas, arrodilladas no muy lejos detrás de ella. Lloraban desgarradoramente. Estaban realmente asustadas. Querían que me rindiera. Que recuperara lo que les correspondía, pero no querían morir. Ahora la situación se había descontrolado por completo. Esa bomba que mi madre, encendida por ellas mismas, podía explotar en cualquier momento. ¿Dónde está Zhou Ran? Que venga ese desgraciado a verme. Señor Zhou, su madre aún no está emocionalmente estable. Le sugerimos que no la provoque. Si tiene alguna petición, podemos transmitírsela. ¿Y mi esposa e hija? ¿Están a salvo? Ya fueron evacuadas por la puerta trasera. Tranquilo. Al oír esto, mi corazón en vilo se calmó a medias. Mientras Fan Ya y Lele estuvieran a salvo, todo se podía arreglar. Tomé el megáfono que me dio la policía. Caminé paso a paso hacia la cinta de seguridad. Mamá, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿Qué quiero? Me has destruido esta familia. Nos has convertido a todos en ratas de alcantarilla. Voy a hacer que toda tu vida. Todos vivimos en arrepentimiento y dolor. La locura en sus ojos me heló la sangre. Finalmente entendí. No estaba actuando. Realmente quería morir y arrastrar todo lo mío con ella. Enterrarlo todo con ella. Miré más allá de mi madre hacia las 3 mujeres arrodilladas en el suelo. Hermanas, ya lo han visto. Esta es su buena madre. Esto es lo que han logrado por 2 millones. Empujar esto hasta este punto. ¿Están satisfechas? Zhou Ran. Deja de hablar con sarcasmo. Ve ahora mismo a internet y publica una declaración. Dile a todos que todo lo anterior fue un malentendido, que tú nos debes algo. Que estabas cegado por la codicia. Y luego saca los 6.500.000 para redistribuirlos en nuestra familia. No me importa cómo lo hagas, pide prestado o vende la casa. Quiero que pongas el dinero frente a mí,
o moriremos todos hoy. Finalmente dijo su verdadero objetivo. Se quitó la máscara. Después de todo este rodeo. Todavía quiere el dinero, amenazándome con la vida de todos para que le dé el dinero. Me reí. Una risa infinitamente triste. Mamá, ¿crees que definitivamente cederé? ¿Crees que lo que más me importa es esta casa? Te equivocas. Desde el momento en que te sentaste en la puerta de mi casa con la bombona de gas, desde que amenazaste la seguridad de mi esposa y de mi hija, en mi corazón, ya no eres mi madre. Solo eres una cómplice que intenta dañar a mi familia. Mis palabras fueron como un cuchillo que se clavó profundamente en su corazón. Se quedó atónita. Todos a mi alrededor también se quedaron atónitos. ¿Tú, qué dijiste? Dije que tu amenaza no funciona conmigo. Si esta casa se quema, puedo comprar otra. Si pierdo mi trabajo, puedo encontrar otro. Mientras mi esposa e hija estén a salvo, no tengo miedo de nada. Pero tú. Lo que has hecho hoy ya constituye el delito de poner en peligro la seguridad pública con métodos peligrosos. Una vez condenado, más de 10 años de prisión, cadena perpetua. Incluso la pena de muerte. Señora Zhao Xue, ¿lo ha pensado bien? Por ese poco de dinero, por ese patético deseo de control, ¿vale la pena arriesgar el resto de tu vida? ¿Incluso tu vida? El rostro de mi madre se puso pálido al instante. La mano que sostenía el encendedor comenzó a temblar ligeramente. La ley era algo que nunca había considerado. Creía que entre madre e hijo solo existía la moral, no la ley. Creía que todo lo que hacía era natural y justo. Destrocé su última ilusión. En el momento en que su mente vaciló. Varios bomberos que ya estaban al acecho, como leopardos, se abalanzaron de repente. Uno le arrebató el encendedor, otro controló la válvula de gas, y los otros dos la inmovilizaron contra el suelo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El peligro había pasado. Mi madre aún forcejeaba frenéticamente, emitiendo gritos bestiales. Pero ya nada tenía remedio. Un par de esposas frías ceñían sus manos. Su último arrebato de locura, de una manera extremadamente patética, llegó a su fin, viendo a mi madre ser llevada a la patrulla por la policía, y a mis 3 hermanas codiciosas en el suelo. Con el rostro ceniciento, no sentí ningún alivio, solo un silencio desolado. Desde hoy, esta familia está completamente destruida. Fui llevado a la comisaría. No como sospechoso, sino como víctima. La fría sala de interrogatorios tenía una luz pálida. El oficial al otro lado me ofreció un vaso de agua caliente, con un tono muy cortés. Señor Zhou, ha sido difícil. Necesitamos que haga una declaración detallada. Asentí y narré todo lo ocurrido hoy. De principio a fin. Desde que recibí la llamada de Fanya hasta que llegué a casa. Hasta mi enfrentamiento con mi madre. Mi tono era muy tranquilo, como si estuviera contando una historia que no tenía nada que ver conmigo. El oficial tomaba notas mientras me miraba. Con una mirada de cierta compasión. Terminada la declaración, salí de la sala de interrogatorios. Al final del pasillo, vi a mis 3 hermanas. También las habían traído para interrogarlas. Su arrogancia y prepotencia de antes habían desaparecido por completo. En sus rostros solo quedaban miedo y desconcierto. Al verme, la hermana mayor Zhou Min se levantó de repente. Sus labios se movieron. Quería decir algo. No le di oportunidad. Pasé frente a ellas sin desviar la mirada. Como si fueran 3 masas de aire indistintas, sus miradas pasaron de la súplica al rencor. Sé lo que están pensando. Seguro creen que fui yo, el propio hijo, quien entregó a su madre a la cárcel con sus propias manos. Pero nunca pensarán en quién. La fue empujando, paso a paso, hasta el borde del precipicio de la locura. Al salir de la comisaría. La noche ya era profunda afuera, el viento frío golpeaba mi rostro, pero sentí una claridad nunca antes experimentada. Mi abogado, el hermano Li, ya me esperaba en la puerta. Me dio una palmada en el hombro. Todo está arreglado. La conducta de tu madre es de naturaleza extremadamente grave. Ya no es un simple conflicto familiar. Poner en peligro la seguridad pública con métodos peligrosos es un delito grave. ¿Cuánto podría llegar a condenar? Considerando que no hubo víctimas ni daños materiales significativos. Pero el impacto social fue pésimo. Una estimación preliminar, al menos 10 años. 10 años, repetí en silencio esa cifra. Sin alegría, sin tristeza, solo una sensación de que todo había llegado a su fin. El resto de la vida de Zhao Xue transcurriría tras los muros de la prisión. Ese fue el camino que ella misma eligió. Al volver al coche, llamé a Fanya. En cuanto se conectó la llamada, escuché su voz entre sollozos. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. ¿Y Lele? Se durmió. Mis padres vinieron. Vámonos de aquí, dejemos atrás todos estos malos recuerdos. Empecemos de nuevo. Bien, empecemos de nuevo. Colgué el teléfono. Encendí el motor y me incorporé al flujo de la ciudad. Fuera de la ventanilla. Las luces de miles de hogares brillaban como un río de estrellas. Sube. Que desde ese momento, yo y ese supuesto hogar estábamos completamente separados. Delante estaba mi propio camino, un camino hacia una nueva vida, también hacia lo desconocido. La vida parecía haber recuperado la calma de la noche a la mañana, pero algo había cambiado para siempre.
Mi madre fue detenida penalmente, esperándola el severo castigo de la ley. Esa noticia, como una bomba, explotó en el círculo de parientes del pueblo natal. Ya nadie se atrevía a llamarme. Esos familiares que antes me señalaban y me chantajeaban moralmente. Ahora guardaban silencio, temblando. Tenían miedo de este loco que no reconoce a nadie. Los padres de Fan ya se llevaron a madre e hija a la casa de ellos para que se quedaran temporalmente, permitiéndome manejar los asuntos siguientes con tranquilidad. Empecé a vender la casa actual, al mismo tiempo, a buscar una nueva vivienda. Quería darle a mi esposa y a mi hija un hogar verdaderamente seguro y cálido. Justo cuando creía que todo iba a quedar en silencio, mis 3 hermanas mayores volvieron a presentarse. Esta vez, no fueron a mi casa ni a mi empresa, sino que, a través del abogado Lee, quedaron conmigo en una cafetería. Al principio no quería ir, pero el abogado Lee dijo que su actitud era muy sincera. Quizá para hablar de una compensación y un acuerdo. Para dar por terminado el asunto de una vez, fui. Cuando llegué, ellas ya estaban allí. En pocos días. Parecían haber envejecido 10 años. El brillo de antes había sido reemplazado por el agotamiento y la depresión. Ojos hundidos, expresión apática. Al verme, se levantaron nerviosas. No hablé. Me senté directamente frente a ellas. El abogado Lee se sentó a mi lado. ¿Qué pasa? Díganlo. Nosotras, hemos venido especialmente a disculparnos contigo. Él se equivocó, y nosotras también. No debimos dejarnos cegar por el dinero. No debimos tratarte así. La tercera hermana, Zhou Yan, la mujer que antes era la más arrogante. En ese momento mantenía la cabeza baja, sin decir una palabra, con los dedos tensos golpeando la esquina de la mesa. Las miré mientras representaban su torpe actuación, sin sentir nada. No hace falta que se disculpen. Si solo vinieron a decir esto, ya me puedo ir. Zhou Yan. Sabemos que nos equivocamos. Estamos dispuestas a devolverte el dinero, esos 6 millones. No queremos ni un centavo, todo para ti. Solo te pedimos. Solo te pido que vayas a hablar con la policía, perdona a mamá esta vez, escribe una carta de perdón. Ella es mayor, tiene mala salud. Si realmente la condenan a 10 años, morirá allí dentro. Así que ese era su verdadero objetivo. Cambiar dinero por libertad, querer ese dinero que ya estaba lleno de dinero sucio y calculador para comprar la libertad de mi madre y también para que ellos mismos puedan tener la conciencia tranquila en el resto de sus vidas. Me río. Hermana mayor, ¿crees que te has equivocado en algo? Lo que mamá hizo no es un conflicto familiar. Es un delito contra la seguridad pública. Eso no solo me amenaza a mí, sino a todos los residentes del edificio. Mi carta de perdón no cambiará el resultado de la sentencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mamá realmente irá a la cárcel? Es lo que se merece. Es lo que se merece. Desde el momento en que sostuvo la bombona de gas y se sentó frente a mi puerta, amenazando la vida de mi esposa y mi hija. Ella ya estaba muerta para mí. En cuanto a ustedes, fueron ustedes quienes la empujaron al abismo. Cuando llegó el dinero de la indemnización, se repartieron el dinero y me echaron a mí la responsabilidad de cuidarla. Fueron ustedes quienes, después de que yo me negara, la incitaron a venir a mi empresa a armar escándalo, a arruinar mi reputación. Fueron ustedes quienes, al borde de su colapso mental, siguieron echando leña al fuego, y al final la llevaron a cometer actos extremos. También fueron ustedes. Ahora, quieren que yo asuma las consecuencias. ¿Creen que eso es justo? Dije esto, me levanté y sin mirarlos a ellos ni una vez más. Salí de la cafetería junto con el abogado Lee. Desde atrás llegaron los sollozos desesperados que ya no podían contener. Sé que esta fue la última conversación entre ellos y yo. Desde ahora, nuestras vidas nunca más se cruzarán. Un mes después, vendí la casa. El día que firmé el contrato, volví solo a esa casa vacía. Los muebles ya se habían llevado. Solo quedaban el desorden y los recuerdos por el suelo. Ahora, este lugar solo albergaba interminables discusiones, traiciones y heridas. No sentí ningún apego. Mi esposa Fan y yo, en el otro extremo de la ciudad, compramos una casa más grande, con un mejor distrito escolar y un entorno más tranquilo. Lele estaba muy feliz porque por fin tenía una habitación de princesa con un ventanal. Fan ya también estaba muy feliz porque por fin tenía su propio estudio lleno de sol. Nuestra vida estaba volviendo poco a poco a la normalidad. El caso de mi madre ya había entrado en el proceso judicial. La sentencia del juicio era solo cuestión de tiempo. El abogado Lee me dijo que básicamente serían 10 años. Mis 3 hermanas mayores desaparecieron por completo de mi vida. Escuché que vendieron la casa de nuestro pueblo y se fueron de esa ciudad, que las hacía sentir avergonzadas. No sé a dónde fueron. Ni quiero saberlo. Somos como 2 líneas rectas que se cruzan, después de un breve encuentro. Se dirigen en direcciones opuestas hacia lo lejano. Antes de mudarme a la nueva casa, tenía que volver a la antigua residencia para arreglar algunas pertenencias que dejó mi padre. Esa vieja casa que albergó toda mi infancia estaba a punto de ser derribada. Las cosas de mi padre siempre habían estado guardadas por mi madre en un viejo cofre de madera, colocado en el ático. Subí por las crujientes escaleras y encontré el cofre cubierto de polvo. Abrí el candado y dentro había algunas pertenencias de mi padre en vida,
varias camisas descoloridas por el lavado, una taza esmaltada que había usado durante décadas, algunas medallas de trabajador modelo, y su ajedrez favorito. Las saqué una por una, limpiando suavemente el polvo. Los recuerdos surgían uno tras otro ante mis ojos. Mi padre era un hombre de pocas palabras, poco elocuente, pero siempre expresaba su amor por mí con acciones. Con sus manos ásperas me pelaba una manzana hermosa. Cuando me regañaba mi madre por haber sacado malas notas en un examen, me llevaba a un lado a escondidas y me metía unas monedas de propina. Montaba su vieja bicicleta destartalada y me llevaba a recorrer camino tras camino entre los campos. Pensando en todo esto, se me humedecieron los ojos. Papá, si aún estuvieras aquí, al ver cómo ha quedado nuestra familia hoy, ¿cuánta decepción sentirías? Mientras ordenaba las cosas del cofre, de repente toqué una capa dura en el fondo. Con fuerza la levanté, y la capa se abrió. Dentro había una cajita de hierro, envuelta herméticamente en tela impermeable. Mi corazón dio un vuelco y abrí la cajita. En la cajita no había joyas ni dinero, solo un montón de papeles de carta amarillentos y un documento igualmente amarillento, doblado de manera ordenada. Primero abrí el documento. En el momento en que lo desplegué, mi respiración se detuvo. Era un certificado de nacimiento del hospital. En la casilla del nombre del bebé, en la línea de mi nombre, en el espacio para el nombre del padre, está escrito Zhou Jianjun, mi padre. Pero en el espacio para el nombre de la madre no está Zhao Xue, sino un nombre que nunca había oído, Lin Wei. Mi mente se quedó en blanco con un zumbido. Como si un trueno hubiera estallado sobre mi cabeza, destrozando todo lo que creía saber. Lo hizo añicos. Ese no es el nombre de mi madre. Zhao Xue no es mi madre biológica. Temblando de frío, tomé con manos temblorosas aquel montón de cartas. Eran las que mi padre le escribió a esa mujer llamada Lin Wei. O mejor dicho, eran borradores que nunca llegaron a enviarse. La caligrafía en esos borradores era la letra desordenada y familiar de mi padre. Te he criado como a un hijo. Tranquila, en esta vida, yo, Zhou Jianjun, te lo debo todo. Carta tras carta. Entre líneas, se leía el arrepentimiento, la cobardía y la culpa de toda una vida de un hombre. Y también reconstruyeron una verdad sellada por más de 30 años. Nunca fui hijo de Zhao Xue. Soy el hijo ilegítimo de mi padre y otra mujer. Zhao Xue me crió. No por amor maternal, sino por controlar a mi padre y por el odio hacia mí, un intruso. No es de extrañar. No es de extrañar que desde pequeño me golpeara e insultara. No es de extrañar que todo su amor se lo diera a mis 3 hermanas. No es de extrañar que al repartir la indemnización por demolición dijera aquello. Ese dinero, no mereces ni un centavo de él. En su corazón, yo nunca fui un Zhou. Solo era un bastardo que ocupaba un nido ajeno, una marca de vergüenza que odió toda su vida. Sosteniendo el certificado de nacimiento y aquellas cartas, me desplomé en el frío suelo del ático. Las lágrimas cayeron silenciosamente. Resulta que todo lo que había hecho con todas mis fuerzas por mantener este vínculo familiar, desde el principio fue una mentira. La gratitud por la crianza que pagué con media vida, detrás tenía una verdad tan miserable. Ridículo, demasiado ridículo. Yo, Zhou Ran, desde el principio hasta el final, siempre fui un extraño. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese frío ático. El tiempo parecía haber perdido su significado. Me sequé el polvo de la cara, miré por última vez ese ático que albergaba todas las pesadillas de mi infancia. Y bajé sin siquiera mirar atrás. Esta vieja casa debería ser demolida, junto con ese pasado vergonzoso. Enterrados juntos en el polvo. Salí de la casa vieja. La luz del sol afuera cegaba un poco. Encendí el coche y me fui de este callejón donde había vivido 18 años. No volví a la nueva casa. Conduje hasta la orilla del río. Bajé la ventanilla y encendí un cigarrillo. Entre el humo, mis pensamientos se fueron aclarando. No ser hijo de Zhao Xue, esa conciencia fue como una llave que liberó todas las cadenas que me ataban. Ya no le debo nada. La llamada gratitud por la crianza, frente a más de 30 años de abuso psicológico y exigencias interminables, ya no existe. Los 850.000 que pagué por esta familia, incluso más, son suficientes para saldar todo. Legalmente, sigo siendo su hijo adoptivo y debo asumir cierta responsabilidad. Pero emocionalmente, entre nosotros solo queda odio. Saqué el teléfono y llamé al abogado Li. Hermano Li, ¿cómo va el caso de Zhao Xue? Todavía en trámite. Los hechos básicos son claros y la cadena de evidencia está completa. No habrá sorpresas. Menos mal. Por mi parte, he descubierto algo nuevo. Le conté brevemente lo que había encontrado en la casa vieja. Al otro lado de la línea, el abogado Li guardó silencio por un largo rato. Zhou Ran. Tú. Estoy bien, hermano Li. Ahora solo quiero saber una cosa, mi origen, este descubrimiento, ¿afectará el caso de Zhao Xue? ¿O podría romper por completo la relación legal de madre e hijo con ella? Zhou Ran. Esto es muy complicado. Legalmente, entre tú y Zhao Xue, ya se ha formado una relación de adopción de facto. Incluso si encuentras la prueba de tu madre biológica, el proceso para rescindir unilateralmente esta relación es muy engorroso. Especialmente en este momento crucial en que ella está a punto de enfrentar una sentencia.
El tribunal probablemente considerará que estás evadiendo deliberadamente tu obligación de manutención. Sin embargo, esta verdad que has proporcionado puede servir como una fuerte prueba de carácter. Puede demostrar al juez que Zhao Xue ha tenido prejuicios y te ha sometido a abuso psicológico durante mucho tiempo. Aunque esto no puede cambiar su cargo por poner en peligro la seguridad pública, aunque al ser considerado de manera integral por el juez, quizás pueda explicar la motivación de algunas de sus acciones, aunque está distorsionada, en pocas palabras. No cambia el resultado, pero puede hacer que la verdad de todo el asunto sea más clara. Lo entiendo. Colgué el teléfono, y el último rayo de esperanza en mi corazón se rompió. No puedo borrar legalmente sus huellas, pero en mi mundo puedo expulsarla por completo. Conduje el coche y volví a casa de mis suegros. Fan y Lele me vieron y se acercaron rápidamente. ¿Cómo es que has vuelto tan tarde? El teléfono no comunicaba. Papá, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? Papá, no pasa nada, solo que echaba un poco de menos a Lele. Puedo sentir que mi cuerpo tiembla ligeramente. Solo aquí, en este puerto lleno de amor. Puedo quitarme todas las máscaras. Durante la cena, estuve distraído todo el tiempo. Mis suegros notaron que no estaba bien, pero no preguntaron mucho. Fan ya no paraba de servirme comida. Con la mirada llena de preocupación. Por la noche, cuando Lele se durmió, Fan y yo volvimos a la habitación. Cerré la puerta, saqué la pequeña caja de hierro de la mochila. Fan ya me miró con desconcierto. ¿Qué es esto? No dije nada, solo abrí la caja. Le entregué el certificado de nacimiento y la carta que había dentro. Fan ya los tomó. A la luz de la lámpara de la mesita de noche, comenzó a leer palabra por palabra. En la habitación solo quedaba el silencio. Del sonido de las hojas al girar y nuestras respiraciones cada vez más pesadas. Observé el rostro de Fan Ya. Su expresión pasó de la confusión al shock, luego a la incredulidad. Finalmente se convirtió en un dolor infinito. Levantó la cabeza, sus ojos ya estaban enrojecidos. Cuando todo pase, de ahora en adelante me tienes a mí, tienes a Lele. Nosotros somos tu verdadera familia. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. Le conté todas las cosas desde mi infancia hasta ahora. Todos los detalles que había olvidado deliberadamente, los que había reprimido a la fuerza, se los conté. Esas heridas ignoradas se abrieron de nuevo en ese momento, aunque dolorosas. Pero finalmente tuve la oportunidad de ver el sol. Fan ya era la mejor oyente, no dijo muchas palabras de consuelo. Solo escuchaba en silencio, con su ternura y comprensión, poco a poco. Sanando las heridas de mi corazón. Cerca del amanecer, nos abrazamos y dormimos. Dormí especialmente tranquilo esa noche. Al despertar, el sol ya inundaba toda la habitación. La oscuridad en mi corazón parecía haberse disipado un poco con esa luz. Decidimos posponer por ahora la búsqueda de mi madre biológica, Lin Wei. Lo que sucedió en aquel entonces fue demasiado complicado. Interrumpir sin pensar no sabría qué oleadas provocaría. Lo que más necesitamos ahora es una vida tranquila. Un mes después, se celebró mi juicio como de costumbre. No fui a escucharlo. Fan ya tampoco. No queríamos volver a ver esa cara que nos daba asco. El día del veredicto, el abogado Li me llamó. El delito de poner en peligro la seguridad pública por medios peligrosos fue declarado culpable. Considerando que no causó consecuencias graves, pero el impacto social fue extremadamente negativo y sin muestra de arrepentimiento. La sentencia final fue de 12 años de prisión. 12 años, 2 más de lo que esperaba. Quizás fueron las pruebas que proporcioné las que hicieron que el juez viera su personalidad distorsionada. Sostuve el teléfono largo tiempo sin hablar. Todo había terminado. Colgué el teléfono y caminé hacia el balcón. Abajo, el nuevo jardín de la urbanización, los niños jugando y riendo, a lo lejos el bullicio de la ciudad. Lleno de vida y vitalidad. Respiré hondo. El tiempo es la mejor medicina para las heridas. Un año es suficiente para que muchas heridas cicatricen y muchos recuerdos se desvanezcan. Nuestra nueva casa ya está decorada con calidez y comodidad. Cada rincón está lleno de las risas de Fanya y Lele. Mi carrera también ha dado un nuevo paso. El escándalo familiar público anterior no afectó mi vida profesional. Al contrario, hizo que la alta dirección viera mi determinación y mi sentido de responsabilidad. Poco después de que la tormenta pasara, fui ascendido a vicepresidente ejecutivo de la empresa, a cargo de un proyecto nuevo muy importante. Estoy más ocupado que antes. Pero mi corazón está más tranquilo que nunca, porque sé que ya no lucho por un hogar ilusorio. Lucho por mi esposa, por mi hija, por este pequeño hogar cálido que realmente significa algo. Fanya renunció a su trabajo anterior y se convirtió en escritora independiente. Va al parque de atracciones, al museo. Lele se ha vuelto mucho más alegre que antes, siempre con una sonrisa inocente en su rostro. Al ver las sonrisas de madre e hija. Creo que esto es todo lo que quería. En cuanto a las personas y cosas desagradables, parece que las hemos dejado muy atrás. Zhao Xue está cumpliendo condena en prisión. Mis 3 hermanas, según dicen, después de vender los bienes de la casa familiar, han desaparecido por completo. Nunca más volvieron a contactarme, y yo me alegro de la tranquilidad. La caja de hierro que guarda el secreto de mi origen está encerrada en la caja fuerte de mi estudio. Rara vez la toco. Deja que ese secreto quede enterrado para siempre.
No quiero buscar más la verdad. Mi madre es la mamá de Fan Ya. La abuela de Lele. Esa anciana bondadosa y amable que nos cocinaba cosas ricas y nos cuidaba con esmero cuando estábamos enfermos. Eso es suficiente. La vida es tranquila, como un lago sin olas. Incluso llegué a pensar que los días seguirían así, felices y apacibles, hasta que un día recibí una carta. Una carta enviada desde una ciudad de la que nunca había oído hablar. El sobre era de papel craft. Sin el nombre del remitente, solo una dirección desconocida. El matasellos tenía una semana de antigüedad. Con un poco de curiosidad, abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel impresa, con un mensaje muy breve. Pero cada palabra golpeó mi corazón como un martillo. Señor Zhou-Ran. Saludos. Le escribo con respeto y le pido disculpas. Soy trabajadora social del Centro de Cuidados Paliativos A10. Tenemos una paciente llamada Lin Hui, que está en la etapa terminal del cáncer y le queda poco tiempo. Al ordenar sus pertenencias, encontramos una vieja libreta de direcciones con su información. Después de múltiples gestiones y verificaciones, confirmamos su identidad. La señora Lin Hui. Nunca se casó, no tiene hijos, pero en sus últimos momentos. Repitió una y otra vez un nombre, y ese nombre es usted, Zhou-Ran. Dijo que quería verle, que ese es su último deseo en esta vida. Al final de la carta. Están la dirección y el teléfono del centro de cuidados. Mis manos empezaron a temblar sin control. Esa hoja de papel tan ligera. Ahora pesaba como 1000 kilos. Lin Hui, un nombre que solo había visto. En mi certificado de nacimiento y en las cartas de mi padre. Esta mujer, mi madre biológica, se está muriendo. Quiere verme. Esta noticia, como una piedra lanzada a un lago tranquilo, levantó al instante 1000 ondas. La paz y la felicidad que apenas había construido, en ese momento, se desgarraron con una enorme grieta. ¿Qué debo hacer? ¿Ir o no ir? La razón me dice que no debería ir. Ella y yo solo somos extraños unidos por la sangre. Ha estado ausente de mi vida durante más de 30 años. No tengo la obligación de cumplir su supuesto último deseo. Mi vida apenas había logrado encarrilarse, no debería tocar ese pasado complicado otra vez. Pero en lo emocional, una voz me tira. Ella es mi madre biológica. ¿Por qué me entregó a mi padre? ¿Cómo ha vivido todos estos años? ¿Por qué nunca se casó? ¿Y no tuvo hijos? Innumerables preguntas me invadieron como una marea. Sé que si no voy, esas preguntas nunca tendrán respuesta. Y podría pasar el resto de mi vida con ese arrepentimiento. Fan ya salió del estudio. Al verme tan desolado, se asustó. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? No dije nada, solo le entregué la carta. Después de leerla, su expresión se volvió tan compleja como la mía. Se acercó a mí. Tomó mi mano fría. Nos miramos, y en los ojos de ambos había confusión. ¿Quieres ir? La miré, negué con la cabeza y luego asentí. Mi interior ya era un caos total. Ir a ver a una desconocida a punto de morir. Desenterrar un secreto enterrado durante más de 30 años. ¿Estoy realmente preparado? Esa noche no dormí en absoluto. Fan ya dormía a mi lado, con una respiración regular, mientras yo miraba el techo con los ojos abiertos. Dejando que mis pensamientos se agitaran en la oscuridad. Dos nombres luchaban sin cesar en mi mente. Zhao Xue, Lin Hui. Una es la mujer a la que llamé mamá durante más de 30 años, que me dio un sufrimiento y un tormento infinitos. Y ahora está en prisión. La otra es la mujer que me dio la vida, ausente durante la mitad de mi mundo. Y ahora está a punto de llegar a su fin. Odio y rencor, resentimiento y desgracia, dos emociones completamente distintas. Como dos torrentes, chocaban violentamente en mi corazón. ¿Ir o no ir? Esa pregunta colgaba como una balanza gigante sobre mi corazón. De un lado, estaba la vida tranquila que tanto me había costado construir, mi esposa, mi hija, mi carrera en ascenso. Era el refugio que había ganado con sangre, lágrimas y determinación, lo más valioso de mi vida. Ir a ver a Lin Hui. Significaba reabrir esa herida sangrante, significaba poner un pie en ese pasado que había decidido enterrar para siempre. La verdad desconocida podría traer nuevas heridas. Temo que esta tormenta recién desatada vuelva a desgarrar la herida que apenas comienza a sanar. Temo que la barrera psicológica que tanto me costó construir se derrumbe en un instante. Temo que esto afecte a Fan y a Lele. Que afecte a este frágil nuevo hogar. En el otro lado de la balanza está esa mujer llamada Lin Hui. Esa vida que está a punto de desaparecer. Ese enorme enigma sobre mi origen que ha estado alojado en lo profundo de mi corazón durante más de 30 años. ¿Por qué me entregó a mi padre? ¿Por qué nunca se casó y no tuvo hijos? ¿Qué sucedió realmente entre ella y mi padre? Estas preguntas se clavan en mi corazón como espinas afiladas. Si no voy, esa espina se quedará para siempre en mí, y me recordará a cada instante. Que soy una persona sin raíces, que ni siquiera sabe de dónde viene. En cada noche tranquila de mi futuro. Saldrá a atormentarme. Pasaré toda mi vida especulando, imaginando. Fan ya tiene razón. Ir o no ir son decisiones razonables. Una es para proteger el presente, la otra para cerrar el pasado. ¿Qué debo elegir? Me levanto sigilosamente y voy a la sala de estar. Me sirvo un vaso de agua fría. El líquido helado baja por mi garganta y despeja un poco mi mente. Camino hasta la puerta de la habitación de Lele y la abro suavemente una rendija, con la tenue luz del pasillo.
Veo el rostro sereno de mi hija dormida. En su carita aún se dibuja una dulce sonrisa. No sé qué sueño feliz está teniendo. Al mirarla, de repente me invade una emoción. Compleja e indescriptible. Cuando crezca, me preguntará. Papá, ¿cómo era tu madre, mi abuela? En ese momento, ¿qué le responderé? Le diré. ¿Que esa mujer llamada Zhao Xue, por rencor y codicia, terminó en la cárcel? ¿O le diré que tengo una abuela biológica a quien nunca he conocido? Si ni siquiera puedo enfrentar mi propio pasado, ¿con qué derecho guiaré a mi hija? ¿Para que enfrente su vida? En ese momento, la balanza en mi corazón comenzó a inclinarse lentamente. Huir. No resuelve nada, solo hará que el vacío en mi corazón sea cada vez más grande. Quizás lo que necesito no es protección, sino reconciliación. Poner un punto final. A la primera mitad de mi vida. Solo así podré realmente avanzar hacia el futuro sin cargas. Vuelvo a la habitación. Fania ya se ha despertado, no sé desde cuándo. Está recostada en la cabecera, mirándome en silencio. ¿Ya lo has decidido? Quiero ir a ver. No por ella, sino por mí mismo. Quiero saber la verdad. Quiero darme una respuesta a mí mismo. Sea cual sea el resultado. Bueno o malo, quiero verlo con mis propios ojos. Escucharlo con mis propios oídos. Te apoyo. Cuida de la casa. Ve tranquilo. Pase lo que pase, recuerda. Este siempre será tu hogar. Lele y yo siempre te esperaremos. Siento un calor en el corazón y la abrazo con fuerza. Con una esposa así. ¿Qué más puedo pedir? A la mañana siguiente, reservé un billete de tren de alta velocidad hacia esa ciudad desconocida. Antes de partir, abracé a Lele. Papá va a viajar unos días. En casa, obedece a mamá. Papá, no te preocupes. Cojo mi equipaje sencillo y entro en el ascensor. La puerta del ascensor se cierra lentamente, aislando su mirada llena de preocupación. Sé que estoy a punto de emprender un viaje desconocido, un viaje hacia el inicio de mi vida. Un viaje en busca de mis raíces. ¿El camino será llano o un abismo? No lo sé, pero sé que debo ir. Es mi destino. El tren de alta velocidad corre sobre los rieles. El paisaje exterior retrocede a toda velocidad. Ciudades, campos, montañas, ríos, todo se vuelve borroso. Como ese pasado mío que ha estado enterrado. Me recuesto en el asiento con los ojos cerrados, pero mi mente está inusualmente activa. Saco la pequeña caja de metal de mi mochila. No la abro. Solo la acaricio suavemente con los dedos. Su superficie fría. Aquí dentro están mis raíces. Y también los amores y odios de toda una vida de dos adultos. Vuelvo a pensar en mi padre, Zhou Jianjun, ese hombre callado. Que escondía todo su cariño profundo en sus acciones. Antes, creía que su bondad hacia mí era porque yo era su único hijo, la esperanza de la familia Zhou. Ahora sé. Ese afecto también estaba teñido de una profunda culpa, dirigida hacia mí y hacia mi madre biológica, Lin Hui. Debe haberla amado mucho, de lo contrario no habría corrido el riesgo de destruir su familia para tenerme. También debió ser muy cobarde, de lo contrario no habría cedido ante las amenazas de Zhao Xue. Optó por defraudar. Fue un hombre contradictorio, lleno de tragedia. Toda su vida luchó entre esa contradicción y la culpa, hasta que la muerte lo liberó. ¿Y Lin Hui? Mi madre biológica, ¿qué clase de mujer era? La carta decía que nunca se casó y no tuvo hijos. Esas 9 breves palabras esconden cuántas amarguras y sufrimientos desconocidos. ¿Por qué no volvió a casarse? ¿Porque aún amaba a mi padre, o porque llevaba en su corazón la preocupación por mí, su hijo? ¿Cómo vivió todos estos años sola? ¿Pensó alguna vez en buscarme? ¿O acaso había un acuerdo entre ella y mi padre que yo desconozco? Innumerables preguntas se enredaban en mi mente como un nudo, incluso empecé a imaginar su rostro. ¿Se parecería a mí? ¿O yo a ella? ¿Nuestros ojos y cejas? ¿La nariz, la boca? ¿Tendríamos rasgos similares? Esa imaginación me trajo una extraña expectativa, mezclada con un poco de miedo. No sé cómo me sentiré cuando la verdad se revele. ¿Será alivio? ¿Rencores? ¿Compasión? El altavoz del tren anunció la llegada a la estación. Interrumpió mis pensamientos. Abrí los ojos y miré por la ventana, una ciudad completamente extraña. Apareció ante mí. Rascacielos, tráfico bullicioso. Aquí. Es la ciudad donde vive mi madre biológica. Innumerables veces viví bajo el mismo cielo que ella. Sin saberlo. El destino es algo maravilloso y cruel a la vez. Salí de la estación y tomé un taxi. Señor, al centro de cuidados paliativos, por favor. Miré las calles desconocidas por la ventana. Mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Cada hierba y árbol aquí podrían haber pasado por sus ojos. Quizás ella también caminó por este camino, vio este paisaje. Nos separan más de 30 años. Pero de una manera extraña, nos conectamos. Media hora después. El coche se detuvo en un suburbio apartado. Frente a mí, un edificio blanco rodeado de árboles verdes. En la puerta colgaba un letrero, Centro de Cuidados Paliativos. La palabra paz. Me quedé quieto por un largo rato. Aquí es el final de mi viaje. Al otro lado de la puerta yace mi madre biológica, y también se esconde el secreto de mi primera mitad de vida.
Con solo empujar esta puerta. Todo se revelará. Pero mis pies se sintieron como si estuvieran llenos de plomo, demasiado pesados para levantarlos. Tuve miedo. Al acercarse al hogar, el corazón se vuelve tímido. Resulta que esa frase es cierta. Me quedé en la puerta durante al menos 10 minutos, atrayendo miradas del guardia de seguridad. Respiré hondo. Y exhalé lentamente. Ya que he llegado, no hay razón para retroceder. Me ajusté el cuello un poco desordenado. Di un paso y entré por esa pesada puerta. El vestíbulo estaba muy silencioso. En el aire flotaba un ligero olor a desinfectante. Una joven enfermera estaba en recepción. Al verme, mostró una sonrisa profesional. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Yo, busco a alguien. Busco a una paciente llamada Linui. Ah, la tía Linui. ¿Usted es? Soy su familiar. Bien, sígame, por favor. Le contactó Liu Xin, de aquí. Justo hace un momento mencionaba que ya casi debería llegar. Asentí. Seguí a la enfermera. Atravesamos un largo y silencioso pasillo. Es la última parada de la vida. Sin bullicio, sin ruido. Solo un silencio infinito y una opresión que quitaba el aliento. La enfermera me llevó hasta la puerta de una oficina y llamó, hermana Liu. Ha llegado la familia de la tía Lin. Hola, soy Liu Xin. Se parece mucho a la tía Lin. Entremos y hablemos, señor Zhou. Gracias por venir. La tía Lin, realmente le queda poco tiempo. Verle es ahora su único sostén. ¿Ella? ¿Cómo está ahora? Ay, el cáncer ya se ha extendido por todo el cuerpo. Ahora se mantiene principalmente con medicamentos, pasa la mayor parte del tiempo dormitando, y a veces despierta por un breve momento. Pero incluso mientras dormía, siempre susurraba tu nombre. Mira cómo ha estado ella todos estos años. La tía Lin ha tenido una vida muy dura. Cuando era joven, parece que era bailarina en el grupo artístico municipal. Muy hermosa. Y también muy talentosa. Después, por no sé qué motivo, sufrió un golpe muy fuerte. Y renunció. Desde entonces no trabajó más ni se casó. Vivía de los pocos ahorros de su juventud y del dinero de trabajos temporales. Era muy introvertida. Casi no se relacionaba con nadie. Pasó sola gran parte de su vida. Nosotros solo intervinimos cuando, gravemente enferma, los vecinos la llevaron al hospital. Era muy obstinada y orgullosa, nunca quiso contarnos su pasado. Hasta el mes pasado, cuando supo que ya no tenía cura, finalmente cedió. Y nos contó tu origen. Ya no pude controlar mis emociones y las lágrimas brotaron. Creía que estaba preparado, que podría afrontar todo esto con calma. Pero cuando estas palabras salieron de la boca de un desconocido, todas mis barreras psicológicas se derrumbaron en un instante. Resulta que no es que no me quisiera, es que no podía quererme. El señor Liu Segón no me molestó, solo me dio unas servilletas en silencio. Cuando me calmé un poco, ella dijo en voz baja, señor Zhou. Sé que esto es muy repentino y cruel para usted. No sé lo que pasó entre ustedes. Pero puedo sentir que el amor de la tía Lin por usted es sincero. Ella está ahora en la habitación 307 del tercer piso. Acaba de dormirse. Quizás despierte más tarde. ¿Quiere subir a verla? Me sequé las lágrimas. Y asentí con la cabeza. A estas alturas no tengo marcha atrás. Seguí al señor Liu Segón fuera de la oficina y entré al ascensor. El aire dentro del ascensor parecía solidificarse. Podía oír los latidos violentos de mi corazón, golpeando mis tímpanos una y otra vez. El ascensor se detuvo en el tercer piso. El pasillo estaba más silencioso que el primer piso, y también más opresivo. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Detrás de cada puerta había un alma luchando contra la muerte. El señor Liu Segón, frente a la habitación 307. Se detuvo. Señaló la puerta, aquí es. No entraré, déjeles espacio a usted y a su madre. Si necesita algo, toque el timbre y llámeme. Dicho esto, me asintió y se dio la vuelta. Me quedé solo. Frente a la puerta de la habitación 307. En la puerta había una placa con el nombre, Lin Lin. Esas dos palabras las había visto antes en el certificado de nacimiento. Las había visto en el corazón de mi padre. Ahora estaban frente a mis ojos. Detrás de la puerta estaba la mujer que me dio la vida. Pero que estuvo ausente durante la mitad de mi vida. Levanté la mano, pero no me atrevía a empujar la puerta. Tenía las manos cubiertas de sudor frío. ¿Qué temía? Temer ver a una paciente consumida por la enfermedad. ¿Hasta quedar irreconocible, o temer ver un rostro parecido al mío pero completamente extraño? No lo sé, solo sé que esta puerta era más pesada que cualquier otra que hubiera enfrentado en mi vida. Cerré los ojos, respiré hondo. En mi mente aparecieron las sonrisas de Fan y Lele. Ellos son mi fuerza, mi apoyo. Abrí los ojos, mi mirada se volvió firme. Extendí la mano. Y empujé suavemente la puerta de la habitación. La habitación estaba muy oscura, las cortinas corridas. Un fuerte olor a medicina me golpeó. En el centro había una cama de hospital. En la cama yacía una figura delgada y marchita. Tenía varios tubos conectados a los aparatos, que emitían pitidos. Su cabello se había caído por completo, su rostro cubierto de arrugas. La piel amarillenta, sin nada de color. Esa era mi madre.
Esa era la bailarina talentosa de antes. No podía creer lo que veían mis ojos. El tiempo y la enfermedad. La habían devastado hasta quedar irreconocible. Paso a paso, lentamente, me acerqué a la cama. Observé su rostro con atención. Muy extraño, pero por alguna razón. En ese rostro desconocido vi un ligero rasgo familiar. Era la nariz alta. ¿O la curva de sus labios apretados? No podría decirlo con certeza. Pero sabía que era una sensación de cercanía que brotaba del fondo de la sangre, indescriptible. Me quedé en silencio junto a la cama, mirándola. En mi corazón ya no había rencor. Ya no quedaba ira, solo una interminable amargura y tristeza. En ese momento, sus largas pestañas temblaron ligeramente, y luego abrió los ojos lentamente. ¿Qué clase de ojos eran aquellos? Turbios y apagados, llenos de cansancio y dolor, pero cuando su mirada cayó sobre mí. En esos ojos turbios brotó de repente un brillo increíble, sorpresa, alegría desbordante, culpa. Y una nostalgia infinita. Nuestras miradas se encontraron, y el tiempo en ese instante pareció detenerse. Sus labios comenzaron a temblar ligeramente, quería decir algo. Pero por la debilidad no podía emitir sonido. Una lágrima turbia se deslizó lentamente desde el rabillo de su ojo, hundiéndose en sus sienes canosas. Tras un largo rato, una voz débil, casi imperceptible, ronca, salió de sus labios agrietados. Esa palabra salió de sus labios agrietados, aunque débil, fue como un trueno que explotó en mis oídos. Ranran, ese es mi apodo, solo mi padre. Me llamaba así. Zhao Xue nunca lo hizo, ella solo me llamaba Zhou Ran. Oh, esa cosa. Mi cuerpo se quedó rígido sin control, una amargura indescriptible. Brotó desde lo más profundo de mi corazón, inundando cada parte de mi ser. Abrí la boca para decir algo. Pero descubrí que mi garganta estaba como atascada con un algodón, sin poder emitir sonido. ¿Cómo debía llamarlo? ¿Señora Lin? ¿O tía? ¿O esa? Título que nunca le había dicho, pero que ocupaba el lugar más importante en mi vida. No puedo decirlo. Sus lágrimas fluyen con más fuerza, lágrimas turbias. Se deslizan por las arrugas de sus ojos, empapando la almohada. Él forcejea. Parece querer levantar la mano. Instintivamente extiendo la mano y tomo la suya, esa mano seca y arrugada. Solo piel y huesos. Su mano estaba fría, sin nada de calor. Pero temblaba ligeramente en mi palma. Ese el al que se refería. Sin duda era mi padre, Zhou Jianjun. Mi corazón recibió otro golpe profundo. ¿Por qué? Finalmente recupero mi voz, ronca y seca. Con un temblor que yo mismo no notaba. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me diste a luz? ¿Para luego no quererme? ¿Por qué me empujaste a esa mujer? ¿Por qué me hiciste cargar el estigma de bastardo? ¿Durante más de 30 años? Estas preguntas habían estado anidadas en mi corazón demasiado tiempo. Necesito una respuesta que pueda explicar todo el dolor de la primera mitad de mi vida. Lin Hui me mira. En sus ojos turbios se asoma una sonrisa triste. Parece que usa todas sus fuerzas para comenzar a contar, entrecortadamente, aquella. Enterrada en el pasado. Tu padre y yo nos amábamos de verdad. Nos conocimos en el grupo de arte. Él tocaba el erhu, yo bailaba. Íbamos a casarnos. ¿Qué pasa con Zhao Xue? Ella también amaba a tu padre, pero tu padre no la amaba a ella. Así que ella urdió un plan y lo emborrachó, y luego nació tu hermana mayor. Tu padre era un hombre honesto. Sentía que debía ser responsable, así que se casaron. ¿Y yo? Después de casarse, tu padre no era feliz. Seguía viniendo a verme a escondidas. No podíamos controlarlo. Y entonces llegaste tú. Esos fueron los días más felices de mi vida, aunque a escondidas. Podía sentirte crecer día a día en mi vientre, y pensaba que todo había valido la pena. Pero esta felicidad fue breve. Zhao Xue se enteró. Me buscó como una loca. Llevaba unas tijeras. Dijo que si no me alejaba de tu padre, me rajaría la cara. También iría al grupo artístico a armar un escándalo, arruinándonos la reputación. En aquella época. Esto podía llevar a la muerte. Tuve miedo, tu padre también tuvo miedo, los dos tuvimos miedo. Pero ya estaba a punto de dar a luz. ¿A dónde podía ir? Finalmente, tu padre encontró una solución. Dijo que diera a luz al niño, que lo llevaría a casa para criarlo, y que diría que era hijo suyo y de Zhao Xue. Y yo debía desaparecer para siempre, sin volver a verlos a ti ni a tu padre. Ese fue el acuerdo de aquel entonces. Un acuerdo lleno de cobardía, pero con un poco de amor paternal, un acuerdo resignado. Zhao Xue aceptó, pero puso una condición. Dijo que podía criarte. Pero no te haría la vida fácil. Quería que vivieras toda tu vida bajo su sombra. Te usaría para torturar a tu padre y también a mí. Así que era eso. Así que esta era la verdad completa. No fui abandonado, fui profundamente amado. Mi existencia se ha convertido en una ficha. Una ficha para mantener a mi madre biológica alejada de la tormenta. Una ficha para que mi débil padre pudiera sobrevivir a duras penas. Una ficha para que esa mujer malvada pudiera desahogar libremente su retorcido rencor. Una ficha para sobrevivir, una ficha para que esa mujer malvada pudiera desahogar su retorcido rencor. Todo el dolor de mi primera mitad de vida, toda la humillación, toda la injusticia. Desde el momento en que nací, todo ya estaba decidido.
Sostuve sus dedos, blanqueados por la fuerza. No sé si lo que hierve en mi corazón ahora es odio, rencor o una tristeza infinita. Odio la maldad de Zhao Xue, resiento la cobardía de mi padre. Miro a esta mujer que está a punto de llegar al final de su vida. La miro, a ella que se sacrificó toda su vida para protegerme. ¿Acaso puedo seguir odiándola? El día que te entregué a ella, nevaba mucho. Solo te sostuve una vez. Eras tan pequeño, tan tierno, realmente no quería soltarte. El mayor arrepentimiento de mi vida es no haberte llevado conmigo ese día, aunque fuera a pedir limosna. Eso habría sido mejor que dejarte con ella. Su voz se debilitaba cada vez más. La máquina a su lado emitió una alarma estridente. Supe que se estaba yendo. Usó sus últimas fuerzas para mirarme fijamente a los ojos, con una mirada llena de súplica. ¿Puedes llamarme una vez más? Sabía lo que quería oír. Era una deuda que tenía con ella. De más de 30 años, y el único sonido que la había sostenido hasta ahora. La miré, a esta mujer que me dio la vida pero también me hizo soportar un dolor infinito. La miré, con esos ojos llenos de engaño. A punto de apagarse. Ya no pude contener más el resentimiento de más de 30 años. La indignación, el dolor, la nostalgia. Y el amor recién descubierto, pesado como una montaña. En ese momento, todo se convirtió en una sola palabra. Bajé la cabeza, me acerqué a su oído. Y con todas mis fuerzas, la pronuncié claramente. Esas dos palabras. Finalmente salieron de mi boca. No fue fuerte, pero pareció agotar toda mi energía, como si hubiera quitado la roca más pesada de mi corazón. La mujer en la cama, al escuchar esa palabra, se estremeció por completo. En sus ojos, que estaban perdiendo brillo, de repente brotó un destello de luz increíble. Luego esa luz se convirtió en una infinita ternura de alivio. Sus labios se curvaron con esfuerzo hacia arriba, formando una leve sonrisa. Era una sonrisa que había llegado con 30 años de retraso, pero que ella había esperado toda una vida. Una lágrima de emoción resbaló por el rabillo de su ojo. Esta vez ya no era turbia, sino cristalina, transparente, como si hubiera lavado todo el polvo y el sufrimiento de su vida. Ella respondió con un susurro, una voz tan débil que casi no se oía. Pero quedó grabada con claridad en lo más profundo de mi alma. La estridente alarma seguía sonando. Los médicos y enfermeras entraron corriendo y comenzaron un rescate frenético, pero yo sabía que ya no servía de nada. Su deseo ya se había cumplido. La última fuerza que la había sostenido hasta ahora se había agotado. No me aparté, solo le apreté la mano con fuerza, saqué mi teléfono. Abrí el álbum y acerqué la pantalla a sus ojos. En la pantalla había una foto de Fan Ya y Lele riendo a carcajadas bajo el sol. Mamá. Mira, esta es mi esposa, Fan Ya. Esta es mi hija Lele. Tiene 5 años y también es tu nieta. No sé si aún podía oír o ver, pero tenía que decírselo. Quería que supiera que su hijo no había sido derrotado por todo aquel dolor. Su hijo había crecido, se había casado y había encontrado su propia felicidad. Su sacrificio no había sido en vano. Vi cómo su mirada se posaba en la pantalla del móvil. Se posó en el rostro inocente y sonriente de Lele, la comisura de sus labios. Esa pequeña curva pareció ensancharse un poco más. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Me acerqué y apenas logré distinguir esas dos palabras. ¡Qué bien! Sí, qué bien. Mamá, no te preocupes, yo voy a estar bien. Cuidaré de Fan Ya y de Lele, y haré que Lele sepa que tuvo una abuela que la quería muchísimo. Solo se ha ido a un lugar muy, muy lejano, y se ha convertido en una estrella en el cielo para velar por ella. Mis lágrimas caían una a una. Podía sentir su mano sobre la mía, y noté como esa mano que me sostenía. Poco a poco perdió sus últimas fuerzas. En el monitor de al lado, la línea del electrocardiograma que representaba la vida se convirtió lentamente en una línea recta, emitiendo un largo pitido. El médico detuvo sus manos. Negó con la cabeza, resignado. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. La habitación quedó en silencio, solo se escuchaba ese largo y mecánico zumbido frío. Supe que se había ido, llevándose mi tardío mamá y la esperanza que tenía para mi futuro. Se fue en paz. No lloré, solo me quedé quieto. Sosteniendo su mano que se enfriaba lentamente, en mi corazón ya no había odio ni rencor. Solo una calma nunca antes sentida y una tristeza que calaba hasta los huesos. Me encargué de sus asuntos póstumos. Los trámites fueron simples, porque en este mundo ya no le quedaba ningún familiar. Excepto por un pequeño cofre de madera que encontré entre sus pertenencias. Dentro no había nada valioso. Solo un par de zapatos pequeños de tela, con forma de cabeza de tigre, hechos a mano. Los zapatos estaban muy gastados. Pero estaban bien conservados. En la suela, con hilo rojo, bordadas dos pequeñas palabras. Ran Ran. En el fondo del cofre había además una foto en blanco y negro, amarillenta. En la foto, una joven vestida con un traje de danza. Sonreía como una flor. Sus ojos y cejas se parecían a los míos en un 7 de cada 10. En el reverso de la foto estaba escrito, con una caligrafía delicada, que mi hijo tenga paz y alegría toda su vida. La fecha era el día en que yo nací. Sostuve aquellos zapatos de tigre. Miré la foto, y las lágrimas volvieron a desbordarse.
Resulta que en esos más de 30 años que yo no supe. Ella siempre me había amado de esta manera, sin faltar nunca. Le compré una tumba. En una colina muy tranquila, desde donde se podía ver el amanecer. El día del funeral. Solo estaba yo. Puse aquella cajita de hierro que guardaba el secreto de su origen. Junto con la carta de mi padre y esos zapatos de tigre, dentro de su urna funeraria. Papá, mamá, no sé si en el otro mundo se encontrarán. Si lo hacen, espero que puedan dejar atrás toda culpa y cobardía. Y empezar de nuevo, en paz. En cuanto a Zhao Xue, y a esas 3 hermanas. Ya no importan. En el instante en que cerré los ojos frente al ataúd de mi madre biológica. Todos los rencores de mi primera mitad de vida se disiparon como humo. Me quedé frente a la lápida. Mucho, mucho tiempo, hasta que el sol poniente alargó mi sombra. Me incliné profundamente ante la tumba, y luego me di la vuelta y bajé la montaña. No volví la cabeza, porque sabía que mi futuro no estaba en el pasado. Sino al pie de la montaña, en ese lugar donde están Fanya y Lele. Ese es mi verdadero hogar. Llegué a casa, y en el momento en que abrí la puerta. El aroma de la comida me envolvió. Lele, como una pequeña golondrina, corrió desde la sala de estar. Se lanzó a mis brazos. Papá, ¿has vuelto? Lele te extraña mucho. Papá también te extraña. La abracé, su cuerpecito suave. Olí el tenue aroma a leche en su cabello. Un corazón que había vagado durante tanto tiempo. En ese instante, por fin encontró tierra firme. Fanya salió de la cocina. Todavía llevaba puesto el delantal. No me preguntó nada, solo me miró. Sonrió con ternura. Qué bueno que hayas vuelto. Ve a lavarte las manos rápido. ¿Qué vamos a cenar? Esa noche, comí con un placer extraordinario. Como si quisiera recuperar todo el calor de hogar que había extrañado esos días. Por la noche, cuando Lele se durmió, Fanya y yo nos sentamos en el balcón, observando las luces de las casas al otro lado de la ventana. Le conté todo lo que había sucedido en este viaje de regreso. Desde el relato de Lin Wei, aquellos zapatos de tigre, hasta la despedida final. Lo narré con mucha calma, sin altibajos emocionales. Como si estuviera contando la historia de otra persona. Fanya escuchó en silencio todo el tiempo. Cuando terminé, extendió la mano y sujetó suavemente la mía. Todo ha pasado. Sí, todo ha pasado. Nos miramos y sonreímos. Todo quedó dicho sin palabras. Desde ese día, nunca volví a mencionar esos recuerdos por iniciativa propia. ¿Qué pasó después con el caso de Zhao Xue? No pregunté. ¿A dónde fueron las 3 hermanas? ¿Les fue bien o mal? Ya no me importan ellos, ni la familia Zhou, llena de dolor y miseria, que he enterrado profundamente en lo más recóndito de mi memoria. Tomé la fotografía en blanco y negro de Lin Wei y la convertí en una a color, y la puse junto a la foto de nuestra familia de 3. Las coloqué una al lado de la otra en la estantería del estudio. No le conté a Lele historias demasiado complicadas, solo señalé la foto y le dije: Lele, mira, esta es tu abuela. Era una bailarina muy hermosa. Ahora vive con las estrellas en el cielo, y te mira todas las noches. Lele asintió sin entender del todo, y dijo dulcemente hacia la foto: hola, abuela. Al ver la inocencia de mi hija, sonreí. El lazo de sangre. A veces, es así de simple. No tiene que ver con rencores, ni con el pasado. Solo se trata de amor y legado. Pasó otro año, y mi nuevo proyecto fue un gran éxito, generando enormes ganancias para la empresa. Por ello, me convertí en uno de los socios más jóvenes de la compañía. La carrera de escritora de Fan ya también mejoró cada vez más. Publicó un libro sobre la familia de origen y la autosanación. El libro se vendió muy bien y ayudó a muchas personas con experiencias similares a las mías. Con el dinero de las ventas del libro, creamos un pequeño fondo, dedicado a apoyar a aquellos niños que, debido a problemas familiares, no pueden completar sus estudios. Esperamos, con nuestro humilde esfuerzo, que en este mundo haya menos niños desafortunados como yo. Una tarde de fin de semana, el sol brillaba y la brisa era suave. Fan Ya, Lele y yo, en el patio de nuestra nueva casa. Plantamos un pequeño cerezo. Los 3 cavamos el hoyo, echamos tierra. Y regamos juntos. Lele se llenó de barro, y reía como una gatita manchada. Fan Ya nos miraba a mí y a nuestra hija, sonriendo con ternura y satisfacción. Cuando levanté a Lele en alto sobre mi cabeza. Ja, ja, mira, este es nuestro jardín estelar. Ja, ja, ella crecerá contigo. Bien, Lele, sobre mi cabeza. Gritaba de alegría. El sol, a través de las hojas, se derramaba sobre nosotros, calentándonos. Miré la sonrisa tierna de mi esposa, la sonrisa radiante de mi hija. Y este hogar lleno de amor y esperanza que habíamos construido con nuestras propias manos. En mi corazón reinaba la paz y la serenidad. Los vaivenes y rencores de la primera mitad de mi vida parecían un sueño lejano. Ahora, el sueño ha terminado. Encontré mi raíz, enterré mi pasado. Y finalmente hallé el destino de mi vida. Ya no soy ese pobre cajero automático atado a su familia de origen. Ni ese hijo ilegítimo solitario que vivía entre mentiras y culpa. Soy Zhou Ran, el esposo de Fan Ya.